Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Igual vamos a seguir esperando aceptando los que vayan conectándose. Antes, bueno, de empezar esta otra clase, quería comentar lo siguiente. En la clase pasada, alguien me había pedido información sobre curvas de secado y demás. Como no tenía lapicera en ese momento, se me ocurrió sacar foto de la dirección que me indicó en el chat, pero la foto salió borrosa, así que no me pude conectar y mandar la información. Yo estaba esperando a ver si me enviaban un correo, pero no. Quería, bueno, comentarle a esa persona que si por favor anotó mi correo, me manda un correíto y yo ahí le envío toda la información que necesitaba, que me había pedido. Sí, entonces, para que, bueno, ahora ya tengo lapicera y al lado, y bueno, no tenía ningún anotador abierto, nada, entonces se me ocurrió, ¿no? Sacar la foto, pero lamentablemente salió movida y no se distinguía muy bien. Bueno, creo que estamos grabando la clase, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo serio. En esta parte, bueno, ya vamos a ver un poquito con más detalle cómo es la dinámica del secado, ¿sí? El comportamiento de los elementos que vamos a secar y ya con algunas características un poco más puntuales. En relación, bueno, al secado, es una de las alternativas que tenemos para prolongar, digamos, la vida, ¿no es cierto?, de ese elemento, prolongarla, digamos, resguardarlo para tenerlo en otra época, porque lamentablemente los alimentos son estacionales, ¿sí? Entonces, para tenerlo de una estación a otra, el ser humano digamos, este, ingeniado varias formas de poder conservar esos alimentos. Hay muchos métodos, ¿sí? Entre ellos los húmedos y los secos. ¿Sí? En cuanto a los húmedos, tenemos lo que llamamos salmuera o tratamientos con sal, que hay varios también, digamos, relativamente secos, y encurtidos. ¿Sí? Los mismos se realizan en base a la salmuera y otros elementos que permiten la conservación de esos alimentos en forma húmeda. ¿Sí? El uso de la sal, bueno, ustedes seguramente sabrán lo que es el charqui, ¿sí? El de carne, y muchos otros alimentos que se conservan, digamos, con un recubrimiento de sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene la particularidad de que absorbe agua, ¿sí? Saca el agua del interior de esos alimentos, pero bueno, a la vez también le provoca, ¿no es cierto?, un, una contaminación, se podría decir, ¿sí? Sino que de sal al elemento, y sabemos que la sal en ciertas cantidades para el ser humano no es aconsejable, ¿sí? Bueno, en realidad la otra contra que tenemos con la sal es que si bien le saca toda el agua, o la mayoría, la gran cantidad de agua, no lo puede preservar del todo porque hay algunas bacterias que incluso pueden estar presentes en esos alimentos y no mata todas las bacterias. El encurtido también se utilizan soluciones salinas, o soluciones que en general tienen características ácidas, sí que hace que de esa forma el alimento se preserve. ¿Sí? Entonces, también tenemos esa contra, así que aumenta la acidez de los alimentos. Después tenemos, bueno, el conservado también con soluciones salinas, con soluciones ácidas, que se hacen en latas, ¿sí? Y acá muchas veces los productos industriales utilizan muchas sales o muchos productos químicos que ya dejan de ser inocuos para las personas, ¿sí? Ya algunos ya son contaminantes, ya están, digamos, este, mm, comprobados, ¿no es cierto? Que son algunos con la acumulación en el cuerpo de esos contaminantes,
pueden producir algún efecto secundario en el organismo. Bueno, el envasado en general que se hace en lata es porque permite además que esas latas sean tratadas con calor, ¿sí? Depende del alimento, una cantidad determinada de calor, después se lo enfría y después recién se lo dispone para el consumo, ¿sí? Entonces, en este caso sí, esos líquidos, cuando se calientan, permiten que la mayoría o casi del total de las bacterias mueran, ¿no es cierto? Cualquier contenido bacteriológico que tenga el alimento muera, entonces tenemos un alimento sano, ¿sí? Y conservado por más tiempo. Mientras la lata no tenga ningún inconveniente y esté cerrada, lo podemos mantener durante mucho más tiempo que un encurtido o un salado. En cuanto a los materiales secos, ¿sí? Lo que habíamos visto eran en general materiales húmedos, vamos a tener dos formas de mantenerlo seco. Uno es por la deshidratación, ¿sí? Que ya vamos a ver que se puede hacer también con la energía solar y demás, pero las temperaturas que se llegan con la energía solar no alcanzan para complementar el nivel de deshidratación, ¿sí? Por eso en general se hacen con otros procesos de calor, de producción de calor. Pero el secado, ¿sí? El secado de fruta, es decir, sacarle una buena cantidad de agua que contiene el material, sí se puede hacer. De hecho, bueno, como les comenté en la clase pasada, el pimentón, por ejemplo, el pimiento, para mí pimentón, se seca mayoritariamente en canchas al aire libre, ¿sí? Y llegan a un nivel de humedad bastante bajos, ¿sí? Para ser considerados secos y para después transformarlo en polvo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que con la aplicación de calor, ¿sí? Vamos a tener estas dos formas de preservar el alimento, por deshidratación o por secado. Vamos a ver que ambos elementos consisten justamente en sacar agua, pero por distintas vías, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es la forma de transmisión de calor. Entonces, en base a la transmisión de calor, es cómo se obtiene o un material deshidratado o un material seco. En ambos casos se pueden hacer casi todos los alimentos, incluso aquellos que tienen un alto contenido de agua, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de tomate o los cítricos, lo podemos hacer por deshidratación o por secado. ¿Y cuáles son las ventajas, sobre todo, de esta forma de preservación? ¿Sí? Hablando del secado y de la deshidratación. Porque bueno, ustedes vieron o seguramente tuvieron la oportunidad de ver algún material seco, alimento seco, y no me refiero a los alimentos secos, aquellos que son como, que son considerados, por ejemplo, los maníes, las nueces, las almendras, esos no, sino los alimentos que fueron desecados, ¿sí? Hay, que son bananas, naranjas, acá por ejemplo hay un emprendimiento de chicos que hacen naranja seca nosotros tomamos mucho tereré en esta zona porque hace mucho calor, entonces tenemos la ventaja de poder llevar, porque al perder el agua pierden mucho peso, entonces es muy fácil de llevar, muy fácil de transportar, ni debido, bueno, a que es justamente muy fácil de transportar, es fácil de llevar a lugares donde por ahí a lo mejor no cuentan con este tipo de alimentos, ¿sí? Entonces para la venta es muy fácil en cuanto a la reducción de precio y volumen. Cuando nosotros lo terminamos de secar y así como están secos, cuidándolo justamente del medio ambiente, se los envasa, no tiene mayor cuestión, excepto que lo querramos envasar al vacío, así que por ahí es hasta recomendable. Pero bueno, si no se pueden envasar al vacío no importa, mientras los aislemos, en este caso, bueno, tenemos que usar algún material aislante como es el polietileno para alimentos, entonces el envasado no reviste demasiado problema. En general se pueden combinar, ¿sí? Los materiales deshidratados se pueden combinar como uno más quiera, bueno, excepto aquellos que tengan que usar algún ingrediente extra o que incluso para la rehidratación
¿sí? Se pueden combinar como uno las quiera y fíjense que el contenido nutricional de esos alimentos van a seguir preservándose, ¿sí? Es decir, y van a estar más concentrados, porque al perder el agua ¿qué hace? El agua dentro del alimento lo que hace es ser una base para que las vitaminas, los nutrientes, los minerales, todos estén disueltos en esa agua. Al sacarle yo el agua, quedan esos nutrientes y todo esto que estábamos hablando, que incluso en algunos materiales la parte grasa, queda todavía preservada en el alimento seco. Este, ¿Cuál es la desventaja? Principalmente, este, cuando hablamos de materiales secos, el tema del contenido de humedad final. ¿Sí? Si muchas veces nosotros no logramos sacar toda el agua, por ahí tienen, o sea, son susceptibles de ser atacados por alguna bacteria o algún bichito, sí que se puede introducir de ese alimento. ¿Sí? Entonces, puede ser susceptible de podría ser, digamos, un vector para poder contagiarnos algo, ¿sí? O sea, para poder enfermarnos. Y en cuanto a la capacidad de rehidratación, depende del proceso, muchas veces hay algunos materiales algunos alimentos que no son de un posterior hidratación correcta, ¿sí? O sea, no alcanzan niveles de rehidratación. Esto sí se puede hacer en el caso de los deshidratados, ¿sí? Cuando yo los deshidrato, lo puedo después sumergir en agua y puede no volver a ser como antes, ¿sí? Pero puede, digamos, contener un poco más de agua que en el caso del material de secado. Entonces, esa es la única, si yo lo quiero, digamos, rehidratar posteriormente, no voy a elegir un material de secado. Y bueno, en general tienen muchísimas otras cuestiones positivas, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros nos acostumbremos a consumir este tipo de alimentos porque, como yo le dije, como es fácilmente transportable, siempre y cuando no nos pasemos de la porción, ¿no es cierto? Se puede considerar un alimento muy, muy requerido, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos grandes gastos calóricos, ¿sí? Porque tienen mucha caloría concentrada, ¿sí? Entonces, pero también tienen muchos nutrientes concentrados, son fácilmente transportables y fácilmente de comer, ¿sí? Porque al ser material seco, con la mano lo puedo tomar. Bueno, también tiene la contra de que si yo quiero hacer, por ejemplo, una dieta hipocalórica, no lo puedo consumir libremente, tengo que ser en porciones reducidas, por ejemplo. Cuando yo lo tengo, digamos, cuando lo seco y tengo que tener cuidado el tiempo en el que lo voy a consumir, o tengo que indicar, ¿no es cierto?, el tiempo. ¿Para qué? Porque ha pasado el tiempo, si yo por ahí no lo aíslo, puede absorber un medio ambiente, se puede contaminar con cualquier otro bichito que ande por ahí, o si lo mantengo en un lugar no adecuado, digamos, puede sufrir más por el cambio de temperatura, ¿sí? O sea, cuanto más calor tenga, puede también sufrir alguna alteración. Pero en general, son considerados unos alimentos, o sea, el tratamiento de secado de los alimentos es considerado una muy buena forma de preservar alimentos y el consumo, ¿sí? Y fíjense que no tiene las contras de algo tratado con sal o con algún conservante como lo es los alimentos en lata. Durante el proceso de secado vamos a ir viendo algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Nosotros estamos viendo más que nada la parte de secado solar, ¿sí? Por lo tanto, ese recurso, ¿sí? Es imprescindible que lo tengamos en cuenta, porque es el recurso que vamos a utilizar para nuestro proceso. Y tenemos que tener en cuenta que si bien, mientras haya una buena radiación solar, digamos que me permita a mí mantener una determinada temperatura dentro de mi cámara de secado, si hace frío o si hace calor es indistinto. Obviamente que cuando hace calor, la producción de calor dentro del secador va a ser mejor, ¿sí? Pero
digamos que tomando los recaudos necesarios, mientras hace frío, mientras hace calor, yo teniendo la capacidad de captar ese calor que existe, voy a tardar a lo mejor más tiempo cuando hace frío y menos tiempo cuando hace calor, pero los resultados pueden ser bastante similares, ¿sí? Entonces, fíjense que por frío o por calor, por ahí en ese aspecto no hay demasiado inconveniente. A lo mejor se reduce la producción en invierno, ¿sí? Y se aumenta más en verano. Pero bueno, es cuestión de tener en cuenta estos casos y a lo mejor aumentar el nivel de elementos que voy a utilizar, si el número de secadores, si en invierno, y bueno, y ver cómo puedo mantener un nivel de producción estable. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es obviamente características intrínsecas del material, ¿sí? La densidad que está relacionado con la masa por volumen, como ya saben, bueno, supongo que tenemos este conocimiento fresquito a lo mejor de algún libro que hayamos leído, el tema de la densidad por el contenido de agua. Hay algunos elementos que son más difíciles de sacar el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de masa, digamos, de fibra que otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor contenido de agua en su masa. Entonces, obviamente, por ejemplo, entre una remolacha, una banana, es más difícil, o tenemos que tener otras consideraciones, como es por ejemplo el contenido de agua respecto de cítricos o tomates, como les decía, ¿sí? O como la uva, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque vamos a ver que en el caso de los cálculos, cuando tenemos este conocimiento de la cantidad de humedad que tiene, haciendo los cálculos podemos estimar el tiempo que vamos a necesitar para que ese elemento esté adentro del secador. Bueno, esto es un poquito más relacionado a las corrientes de aire. Corrientes de aire que indiscutiblemente se van a producir dentro de ese secador, que es lo que nosotros vamos a provocar, ¿sí? Para que haya, digamos, una transferencia de calor más efectiva. Como el aire frío, digamos, en el aire frío las moléculas que conforman el aire, ¿no? Las moléculas de oxígeno, hidrógeno y todos los nitrógenos, todos los materiales que componen el aire, cuando hay aire frío, o sea, la temperatura se baja, esas moléculas están relativamente quietitas, unas con otras, ¿sí? Entonces, el aire se dice que es más denso, porque por unidad de volumen, es decir, por centímetro cúbico, si yo mido un cubito así de 1 centímetro, hay muchas más moléculas que cuando el aire está a una temperatura mayor. La diferencia entre la densidad de aire frío y aire caliente se manifiesta porque esas moléculas que durante la baja temperatura estaban quietitas, al calentarse absorben energía. Entonces esas moléculas ya empiezan a expandirse, ¿sí? A tener un movimiento que hace que se alejen unas de otras. Entonces se van alejando. Entonces en el mismo volumen que nosotros teníamos, hay menos moléculas que cuando hace frío. Entonces, el aire caliente pierde densidad, ¿sí? Se hace menos denso, se hace más liviano y sube, ¿sí? Este es digamos, el mecanismo que se utiliza o que se produce al provocar los vientos, ¿sí? Los vientos se hacen justamente porque las distintas masas de aire cálido y de aire frío se calientan cuando están en contacto con la tierra, ¿sí? Con la superficie terrestre, que absorbe calor, ¿sí? Vamos a ver después la particularidad de los rayos solares y los rayos que emite la Tierra. La Tierra emite más en onda larga y en infrarrojo, ¿sí? O sea, en calor. Entonces el aire frío que está en contacto con la Tierra se calienta, pierde densidad y sube, ¿sí? Entonces el aire frío que estaba arriba baja
¿sí? Entonces, y se calienta de nuevo y sube, y todas esas masas entonces empiezan a tener, digamos, una generación de movimiento, ¿sí? Que es lo que pasa con el viento, ¿sí? Entonces, ese mismo mecanismo físico lo vamos a utilizar colectando aire caliente y haciéndolo que por densidad, ¿sí? Por un efecto que se produce, un efecto sifón que se produce, digamos, corra a través de un conducto y lo dirijamos a nuestra cámara de secado. Entonces, esto es importante que ustedes vayan entendiéndolo. Fíjense, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una cámara de secado, ¿sí? Que esta puede también estar en contacto o no directo con la radiación solar, ¿sí? Puede ser perfectamente cerrada, pero con una entrada superior, perdón, con un orificio superior que va a ser la salida de aire, ¿sí? Acá, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a salir el aire? Aquí. ¿Cómo creen que va a salir? A ver si alguno se imagina. ¿Va a salir caliente? ¿Va a salir frío? ¿Cómo se imaginarán que sale por acá? ¿Se anima a responder alguno? ¿No? Bueno, no importa, yo les explico, ¿sí? Entonces, esta cámara de secado que acá vemos que es completamente cerrada, tiene un ingreso por la parte inferior y una salida por la parte superior, ¿sí? Además, en la salida inferior va a estar conectada a un sistema de colección de calor, ¿sí? Este sistema de colección de calor va a estar abierto, ¿sí? ¿Para qué? Para que permita la entrada de aire fresco, de aire frío. En esta cámara, que puede llegar a tener muchas formas y ya vamos a ver algunas, me va a permitir a mí, sobre esta cara que va a ser transparente, yo puedo mejorar esto poniendo la base en color negro, porque acuérdense que el color negro es el que más absorbe calor, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, pinto mi casa de negro, estoy haciéndola un hornito, ¿sí? Entonces, si la pinto de blanco, hago que los rayos refracten más rápidamente, ¿sí? En cambio, en este caso, el color negro me favorecería aquí en esta parte de abajo para aumentar los niveles de absorción de calor. En esta cámara, ¿sí? En esta camarita que está acá, que va a ser el colector solar de aire, lo que se va a producir es que entra aire frío, ¿sí? Va entrando aire frío. Por la temperatura que se va generando acá, ese aire se va calentando y se va a ir moviendo, al perder densidad, se va a ir moviendo, ¿sí? Y va a ser conducido por un ducto de entrada a la cámara de secado. ¿Sí? En esa cámara de secado es donde yo voy a hacer, digamos, voy a disponer todos los elementos para que se sequen y voy a hacer voy a hacer atravesar por cada una de las bandejas ese aire caliente y seco que viene del colector solar, ¿sí? Entonces ese aire seco y caliente va a venir, digamos, por acá. Claro, el aire caliente que entra por acá tiene una temperatura que va a permitir que al contacto de los alimentos que van a estar acá vayan perdiendo agua, ya vamos a ver el mecanismo, ¿sí? Y se va a ir cargando de humedad y va a ir perdiendo algo de temperatura, ¿sí? Pero aquí también va a salir aire caliente y húmedo, ¿sí? Pero la temperatura de salida podría llegar a ser menor que la temperatura de entrada, pero el contenido de humedad de la salida es mucho mayor, es lo que busco, ¿sí? Que el aire de entrada. Y en relación a la entrada principal de aire frío, obviamente la temperatura aquí va a ser la temperatura ambiente, ¿sí? La temperatura fresca, digamos, fría del aire, que va a ir calentándose en esta zona. ¿Sí? ¿Entendimos ese mecanismo? Ese es el mecanismo que yo quiero provocar, ¿sí? Calentando, o teniendo una superficie de colección de aire, digamos, un elemento de colección de calor para calentar el aire. Y acá está en relación al proceso de secado los sistemas de transferencia de calor. Disculpen, los sistemas de transferencia de calor. Cómo se transfiere el calor desde
un elemento o de un foco caliente hacia un foco frío, ¿sí? Tenemos el principal, que es el que conocemos ya, el que habíamos visto, que es la radiación, ¿sí? La radiación, bueno, el ejemplo clarísimo es el del Sol, ¿sí? El Sol que emite, es decir, una fuente caliente, emite radiación. En general, todos los cuerpos emitimos radiación, ¿sí? Todos los cuerpos emiten en distintos niveles de onda. El, el Sol emite en ondas muy, muy pequeñas. Algunas de ellas son captadas por la capa de ozono que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque son dañinas a los tejidos vivos, ¿sí? Entonces pasa una cierta cantidad de rayos solares, que, bueno, es mayormente la parte lumínica y la parte de infrarroja, que es la de calor. Entonces, tenemos la parte de radiación que, digamos, se transmite por aire o en el espacio, ¿sí? Se transmite, depende de la cantidad, o sea, depende de la temperatura del foco caliente. Este es un efecto que nosotros aprovechamos del sol y de la radiación solar que ingresa a la Tierra, hacia la atmósfera. Otra forma es por conducción. Por conducción se transmite, digamos, molécula a molécula en un elemento sólido, ¿sí? En ese elemento sólido, entonces, en contacto con un foco de calor, con un foco de calor, las primeras moléculas en contacto se van calentando y van transfiriendo el calor a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces se transfiere porque, digamos, de forma física, ¿sí? Adentro de un elemento, molécula a molécula, ¿sí? Y después está la convección, que este es uno de los efectos que nosotros utilizamos, vamos a explicar más adelante. Digamos, la convección es, digamos, ese calorcito que emana, que ya no es radiación, ¿sí? Sino que el calor, a ver, ¿cómo les puedo explicar? En realidad lo que se calienta acá, del foco frío, perdón, del foco caliente, es el aire circundante, ¿sí? Ese aire circundante gana energía, digamos, gana energía calórica, y al ser menos denso, sube, ¿sí? Va subiendo por esa columna, se va haciendo una especie de columna, y digamos, ese aire es el que transmite, y en contacto, por ejemplo, con las manos que yo quiero calentar, la convección lo que hace es lamer la superficie de la mano, ¿sí? Y transferir el calor en ese proceso, ¿sí? En ese contacto que tiene, que en general se nota en los fluidos. El aire es un fluido, el agua es un fluido, entonces el agua también se calienta en una pava, por ejemplo, se calienta por convección, ¿sí? La que está en contacto con la superficie donde se está calentando es la que va a ir calentándose primero, y como gana energía, pierde densidad, ¿sí? Se genera una corriente dentro de la pava, esa agua caliente se va subiendo, el agua fría se va llevando, va, digamos, dirigiéndose al foco caliente, y es así como va ganando calor el agua. Entonces vamos a ver que el proceso de ebullición, por ejemplo, ustedes vieron que burbujea el agua, ¿sí? Tiene borbotones, justamente por ese movimiento, por la cantidad de energía que está teniendo el agua. En este caso no se puede ver el aire, pero sí lo podemos notar cuando nosotros ponemos la mano, ¿sí? Lo que se calentó en general en contacto con el fuego, con el punto caliente, es el aire. El aire que gana energía y después la transfiere a medida que pasa rozando mi mano. Ese es el efecto que también se produce dentro de la cámara de secado. Entonces, si yo dispuse un alimento, por ejemplo, cortado en rodajas, lo que va a hacer el aire caliente es, digamos, se dice así, ¿no? Lame la superficie de de la rodaja, ¿sí? Entonces transfiere calor a esa rodaja. El agua que está contenida en esa rodaja va ganando energía, hasta que un momento se desprende, ¿sí? Esa molécula de agua se desprende y también es llevada, arrastrada por esa columna de aire caliente, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que se produce, ese es el efecto que se busca, tanto en la entrada de aire frío, ¿sí? En la cámara de colección de calor, como en la cámara de secado, cuando el aire caliente ya está en contacto, se pone en contacto
con el alimento que yo quiero secar. Sin embargo, cuando estamos hablando de deshidratación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de deshidratación y de secado? La deshidratación ya utiliza mayormente el proceso de transferencia de calor por conducción, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se hace, pero lo que utiliza principalmente es el conducción, es decir, va a estar en contacto, ¿sí? Esa rodaja de alimento va a estar en contacto con una placa, ¿sí? Que va a ganar temperatura y que se la va a transmitir, ¿sí? Porque la conducción se puede hacer tanto en moléculas similares de un material similar, ¿sí? Como moléculas que están en contacto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener este elemento, ¿sí? Que en una parte es de hierro, ¿sí? En otra parte es de aluminio, y digamos, la conducción de calor va a ser la misma, ¿sí? Nada más que se va a transferir de forma distinta en los distintos materiales. Bueno, espero que haya quedado clarito eso, ¿sí? Bueno, en relación a justamente ese proceso de secado, a esa cantidad de aire que yo necesito, vamos a ver qué significan algunos otros conceptos. El caudal. Caudal, lo que vamos a medir con caudal va a ser fluidos, ¿sí? Acuérdense, fluido es aquello que es distinto a los sólidos, ¿sí? El aire es un fluido, el agua es un fluido, por lo tanto, el aire con contenido de humedad también es un fluido. Entonces, para saber qué caudal vamos a manejar, nosotros depende de nuestro secador, nuestra área de colección, vamos a tener determinadas superficies, ¿sí? Por las cuales van a ir atravesando esos fluidos. Entonces, necesitamos saber, para tener una idea de qué cantidad, o si nosotros, por ejemplo, tenemos que los alimentos, por ejemplo, algunos alimentos, no pueden superar determinadas temperaturas para producir el desecado, ¿sí? No, si no se transforma en otra forma de cocinar, ¿sí? Al alimento ya. Algunos alimentos cuando pasan una temperatura ya se están cocinando, ¿sí? Ya no, no estoy provocando el desecado, sino ya lo estoy transformando. Entonces, para saber qué cantidad de temperatura yo tengo que tener, obviamente que, ¿cómo sé? Como ustedes me preguntaron cómo sé qué temperatura hay, y tengo que tener termómetros, ¿sí? Tengo que tener sensores de temperatura, a lo mejor de presión, a lo mejor incluso algún anemómetro que me indique caudales, ¿sí? De aire, de salida, de entrada. Entonces, yo puedo tener tantos sensores que me permitan a mí controlarlo, ¿sí? Si me pasa, por ejemplo, tengo cargado un secador con un alimento que no puede pasar más de 60 grados, ¿sí? Estoy cercando, entonces, ¿qué puedo hacer? Manejar el caudal de ingreso de aire para ir manteniendo una temperatura adecuada, porque eso depende también de las condiciones atmosféricas. ¿Se acuerdan que yo les decía con frío, con calor, sí, en invierno, en verano? Vamos a tener mayor o menor caudal de aire frío y sobre todo, mayor o menor cantidad de recurso solar, ¿sí? Que me permita calentar el aire. Entonces, vamos a manejar esos caudales de ingreso de aire caliente. Entonces, es por eso que ustedes tienen que saber qué es el caudal. Justamente es la cantidad, ¿sí? De aire o sea, el volumen por tiempo, ¿sí? Un determinado volumen que voy a hacer atravesar por por un determinado conducto o en un determinado recinto. ¿Y cómo lo puedo tener? Bueno, con un anemómetro, por ejemplo, que yo lo puedo tener al final, puedo calcular la velocidad y con el área, ¿sí? de salida donde está dispuesto ese elemento, puedo tener el caudal. También sé, por ejemplo, con un conducto, ¿sí? El volumen que hay, teniendo en cuenta el tiempo que va a pasar ese determinado volumen por ese volumen de control. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos de caudal, yo voy a tener, por ejemplo, que un caudal de 10 litros por segundo significa que van a pasar 10 litros de agua por una sección durante un tiempo de tiempo que en este caso, por una unidad de tiempo que en este caso es segundo. ¿Sí? Entonces, este, puedo, digamos, tener un determinado control manejando el caudal de aire que ingresa respecto de la temperatura y los demás otros efectos físicos que
se produce en el interior de la cámara de secado. Otra condición que tenemos que tener en cuenta es la forma del flujo, ¿sí? El tipo de flujo. En general, estos mayormente, bueno, es como para que ustedes tengan una idea, ¿no? Tenemos la diferencia de flujo que hay entre un flujo laminar constante y un flujo turbulento. ¿Qué se llama laminar? Es un flujo que es constante, que es tranquilo, sí que por ejemplo, cuando tenemos un viento tranquilo, sí que es constante, que no aumenta ni disminuye y pasa por una determinada superficie que es irregular. Si nosotros pudiéramos ver cómo es ese contacto, ¿cierto? De ese caudal de aire que viene, y en el contacto, digamos, con una superficie irregular, podemos llegar a ver que esa superficie irregular va a romper digamos, ese flujo laminar que viene, digamos, de forma lineal, ¿cierto? Y va a provocar una determinada turbulencia en esa zona donde están el aire, digamos, en contacto con esa superficie irregular. Hay distintos tipos de niveles de turbulencia. Obviamente que ustedes se podrán dar una idea con esto que mientras yo, por ejemplo, en la cámara de colección de aire caliente, puedo llegar a tener un ingreso tranquilo, ¿no es cierto?, de aire, que hay partes que se van calentando, las que están más en contacto con la superficie de abajo, por ejemplo, o con la superficie superior, se van calentando y van, digamos, variando su densidad y puede llegar a haber ahí una cierta turbulencia. Cuando ese aire ingresa a nuestra cámara de secado, ahí sí ya seguramente nosotros vamos a tener una turbulencia y esa turbulencia nos va a beneficiar. En cierto punto, ¿por qué? Porque va a permitir que ese aire se disemine por toda esa cámara, ¿sí? Atravesando todo el volumen que nosotros tenemos en esa cámara de secado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener distintos regímenes, se denomina, de movimiento de aire, ¿sí? Uno que es laminar, tranquilo, con relativamente baja turbulencia dentro de la cámara de secado, y después ya en régimen turbulento dentro de la cámara de secado para que permita, digamos, el movimiento de todo ese aire caliente dentro de la cámara. Obviamente que esto, si queremos ser detallistas, lo podemos calcular, pero digamos que va a estar, el efecto, digamos, va a ser variable siempre, ¿sí? Va a variar siempre constantemente. Mientras nosotros entendamos estos conceptos, ¿sí? Entre aire, régimen laminar y el régimen turbulento, es lo que necesitamos saber, ¿sí? Cómo el aire en movimiento caliente, el aire caliente en movimiento me va a permitir que se disemine por toda la cámara de secado, llegando a todos los rinconcitos, ¿sí? Y permitiendo que el alimento se seque. Con eso es suficiente. Ay, me fui. A ver aquí. Principales métodos de secado utilizados en la industria de alimentos. Secado con aire caliente convección, que es lo que yo les comentaba. Si el aire caliente lo voy a hacer pasar a través de ese lugar donde están el alimento, ¿sí? Provocando que por convección vaya perdiendo el agua superficial, ¿sí? Para que lo seque. El contacto directo por una superficie caliente, que es, como yo le decía, por conducción, que es para los alimentos deshidratados, ¿sí? Yo tengo que estar en contacto, o sea, tengo que poner en contacto el, el alimento con la bandeja, ¿sí? Con el elemento que le va a provocar, el que le va, perdón, a transmitir el calor, le va a transferir el calor. Secado mediante el aporte de energía a una fuente radiante por microondas. Bueno, esto es lo que pasa en el microondas, ¿sí? Por o sea, ondas chiquititas, pequeñas ondas que van a provocar el movimiento del agua, ¿sí? Dentro del alimento, ¿sí? La van a hacer que gane energía y se separe, ¿sí? Eso es digamos, otra forma. Y por liofilización. Ya es un poco más complejo, ya es más que nada a nivel industrial, porque necesita
a ver, ¿cómo les puedo decir? Vieron que hay bastante, a ver, ustedes conocen que, por ejemplo, el agua se evapora y se convierte en gas, ¿sí? Pero el agua líquida se convierte en gas, ¿sí? Que es el vapor de agua. Por ejemplo, el líquido se puede transformar, por ejemplo, el agua ustedes ponen en la cubetera, la ponen en la heladera y se solidifica, ¿sí? Son son, digamos, pasajes de distintos estados. En la liofilización lo que se hace es basar, digamos, en un pasaje de estado de sólido a vapor, ¿sí? De sólido a gas directamente, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Pues si, por ejemplo, ustedes tienen un cubito de hielo, lo ponen a calentar, primero se hace agua, ¿sí? Perdón, se hace líquido, ¿sí? Pues siempre es agua, el hielo se hace líquido y después, una vez que alcanza los 100 grados centígrados, empieza la evaporación, ¿sí? Entonces, eh, pero tener el pasaje de sólido a líquido y de líquido a gas. En la liofilización se utiliza la sublimación, que es este, enfriar y transformar, digamos, congelar, ahí no me salía la palabra, congelar el alimento y pasarlo por un cambio de estado directamente del sólido, sí, así congelado, que se evapore, sacar el agua por evaporación directa. Se imaginan que ese, mm, ese proceso se necesita mucha energía, ¿sí? Entonces no se puede hacer, digamos, por este método que nosotros estamos viendo, transferencia perdón, proceso de secado por uso de radiación solar. Eso es otro sistema que se hace a nivel industrial. Secado por aire de convección. Bueno, esto es lo que estábamos viendo, ¿sí? Los fenómenos que se van a producir adentro de la cámara, ¿sí? Ya cuando tenemos el aire caliente que ingresó, ¿sí? Adentro de la cámara de secado, ¿dónde están? Ay, no sé qué es chuño. Perdón, Colqui, pero no tengo idea de lo que es el chuño. Pero bueno, si me dejas, lo averiguo y te digo la próxima, ¿sí? Para que voy a anotar. Ahí está. Ver qué es el chuño y ver cómo se hace. Yo me fijo y te digo. Em, bueno, adentro de esa cámara de secado, vamos a ver que se producen, yo creo que les había comentado algo anteriormente, se producen tres momentos distintos. Acuérdense que siempre estamos en el proceso de transferencia de calor por convección, ¿sí? Es decir, cuando el calor circula y circula tocando la superficie de los alimentos y provocando la transferencia de calor al agua que contiene el alimento para que el agua gane energía y se desprenda, se evapore. La primera etapa, ¿se acuerdan que lo que nosotros veíamos era que eran al estar el alimento saturado de agua, es decir, tiene mucha agua, en este caso lo que hace es, en esta primera etapa es ir ganando temperatura, ¿sí? Se va ganando temperatura, o sea, el agua superficial del alimento va ganando temperatura, pero es posible que al estar muy saturado, al tener mucho contenido de agua, parte de esa agua se vaya liberando, ¿sí? Hay micro gotitas de agua que van a poder ir ganando temperatura y ganando temperatura y pudiendo separarse, ¿sí? Ahora me fijo, Andrea. Em, en la segunda etapa, ya cuando el alimento ya está bastante más caliente, la evaporación ya, la saturada ya se va evaporando más rápido y va empezando con el agua contenida en el interior, ¿sí? Y después llega una parte, la última, que es la parte de quitar el agua más difícil, ¿sí? Que es la que está, digamos, el agua higroscópica que se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque está intrínsecamente, químicamente asociada a las moléculas, tanto de los nutrientes, los minerales, los contenidos de fibra, ¿sí? Que tiene ese alimento. Entonces ya es un poquito más difícil de sacar. Entonces por eso esa etapa, digamos, ya, digamos, la ultimita,
¿sí? Entonces, es la parte, digamos, que le va a mejorar, digamos, los niveles de secado, ¿sí? Entonces, en esa etapa es donde tenemos que tener mayor cuidado. Chuño, es papa deshidratada en altura. Ah, puede ser, claro, porque el tema de la presión, ¿sí? Favorece, o sea, tener menos presión, necesita menos temperatura el agua para evaporarse, ¿sí? Eso es por ejemplo, nosotros a una presión normal, el agua necesita estar, nosotros que estamos a 90 metros sobre el nivel del mar, necesitamos una presión normal, si estamos generalmente a presión normal necesitamos 100 grados centígrados para que el agua se evapore. Ustedes que están un poquito más alto necesitan menos temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque al bajar la presión necesitan menos temperatura. Y después, cuando en altura, por ejemplo, como ustedes dicen, están más alto, imagínense si para ustedes su altura, para nosotros es el cielo más o menos, ¿sí? Entonces, como está más alto, los niveles de presión son menores, entonces necesitan menos cantidad de temperatura para que el agua se evapore y si posiblemente se pueda producir una liofilización. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a la noche temperatura muy baja, entonces se congela, ¿sí? Se puede llegar a congelar la papa y ya cuando sale el sol directamente se evapora el agua, perdón, el hielo que se formó con el agua contenida en la papa y se produce justamente por la baja temperatura. Puede ser posible, ¿sí? Puede ser posible. No conozco muy bien, pero está interesante eso, voy a ver de qué se trata. Sí, por las condiciones climáticas puede llegar a ser factible. O no sé si en el total, sí, pero sí, justamente se debe producir un efecto de liofilización. Liofiliación. Bueno, esto fíjense que todo esto que yo les comenté lo podemos obtener de las curvas de secado. Sí, eso se acuerdan que yo les había comentado anteriormente, que se hace en laboratorio para tener idea del tiempo que se necesita para cada uno de los alimentos. Entonces, fíjense, en una de los ejes, en el eje vertical, vamos a tener el peso. Va a ir bajando el peso, ¿sí? Va a ir siendo menor. Y fíjense, respecto del tiempo, ¿sí? Que va perdiendo el agua, fíjense, entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, va perdiendo peso. ¿Por qué? Porque pierde agua. ¿Sí? Entonces, esta curva de secado siempre tiene estas maneras. ¿Sí? Tiene esta forma. De un contenido de humedad elevado, va bajando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. Y obviamente que tiene que ser controlado, se puede hacer a distintas temperaturas, con distintas formas de tratamiento, de pretratamiento de los alimentos, para distintos alimentos, en distintas formas de cortado, por ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un morrón, ¿sí? Lo puedo hacer en tiritas o en las mitades, o incluso te lo puedo hacer en cubitos. Entonces, fíjense, lo puedo hacer pretratado con algún escaldado, ¿sí? Con algún horneo previo. Entonces, vamos a tener distintos tipos de curva, ¿sí? Para un mismo alimento tratado de distintas maneras. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí tener idea de los tiempos? ¿Sí? Acuérdense que eso es importantísimo en relación a cuánto tiempo yo tengo que mantener un alimento dentro de esa cámara de secado. Además, bueno, tener idea de la tasa de evaporación, es decir, qué rápido va a perder el agua saturada, el agua contenida y el agua higroscópica. ¿Sí? Entonces, esas tasas de evaporación también son información que puede obtener de estas curvas. Y los periodos de secado, obviamente, cuánto tiempo tarda cada una de esas formas de evaporación. ¿Sí? Entonces, cuánto tiempo a lo mejor en la primera etapa yo puedo hacer o hacer ingresar para aligerarla, ¿sí? Puedo hacer ingresar mayor cantidad de aire caliente para acelerar eso, pero
después tengo que mantener una determinada temperatura y un determinado caudal, ¿sí? de calor. Entonces, esto me va a dar esa información, ¿sí? Por eso es muy importante por ahí saber leer, ¿sí? Las curvas de secado, pero lo más rico, digamos, es cómo ayuda esto a la experiencia, porque después, en base a este conocimiento básico, después la experiencia me va a ir indicando los tiempos determinados, depende del diseño de mi cámara, tanto la parte de colección de cada aire caliente como el diseño de la cámara, ¿sí? Entonces cada uno, bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de construir su cámara, a lo mejor cada uno lo piensa, lo diseña de forma distinta, ¿sí? Entonces cada uno después, a medida que la vaya manejando, a partir de conocer las curvas de secado, también van a tener conocimiento de su propia experiencia. Y eso es lo más importante. Bueno, en relación a esto, vamos a ver que podemos llegar a tener dos tipos. Ya habíamos visto algo de estos ejemplos. Un momentito. El deshidratador pasivo, que uso solamente la radiación solar, ¿sí? Para, a ver, acá dice estos secadores usan totalmente fuente de energía. No, no tanto, porque un deshidratador activo también lo puedo alimentar, por ejemplo, con un fotovoltaico y estoy usando energía renovable, ¿sí? En realidad, el deshidratador pasivo lo que se refiere es que no tengo ningún mecanismo que me ayude al flujo de aire, ¿sí? Entonces, el flujo de aire se produce por efecto sifón, normal, como yo les comenté. El aire caliente, cuando se calienta, gana energía, se eleva, yo conduzco esa elevación y la hago desembocar en mi cámara de secado, ¿sí? Y ahí también la fuerza, ¿no es cierto? No puede salir por ningún otro lado más que por arriba, donde yo le dejé el orificio de salida, entonces va a buscar esa salida para, digamos, eso va a ser, digamos, la corriente de aire pasiva, ¿sí? Uso radiación solar, e incluso puedo utilizar otras fuentes de para calentar el aire, por ejemplo con biomasa, pero ya digamos que estoy incorporando otro tipo de calentamiento del aire. Pero no deja de ser pasivo, ¿por qué? Porque yo no voy a forzar con algún elemento, como puede ser un ventilador, el ingreso de aire o la salida de aire para provocar esa corriente interna. En cambio, el deshidratador activo ya sí lo estoy instalando, digamos, ventiladores que en general necesitan energía eléctrica, ¿sí? O a lo mejor, bueno, lo puedo hacer con alguien que vaya haciendo girar, si con un sistema de polea, alguien que haga girar, qué sé yo, con una noria, un caballito, una señora, un señor que me ayude, yo tengo un sistema de polea para sacar el aire, ¿sí? Entonces, necesito energía extra, ¿sí? Para hacer girar el ventilador. Esa energía extra no importa de dónde venga, pero ya no deja de ser pasivo, ¿sí? Sino que yo estoy forzando el flujo de aire con algún elemento para que ese aire se pueda mover dentro del secador, el aire caliente dentro del secador. Bueno, ven acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí cambiara esta colección de aire de radiación y pusiera, por ejemplo, un fueguito acá abajo, ¿sí? Un fueguito que transfiera calor acá obviamente ya no sería madera, ¿sí? Sería algún elemento metálico que transfiera el calor que yo genero con un fueguito acá, ¿sí? Transfiere ese calor para que el aire que entra se caliente de alguna manera, ¿sí? O sea, por transferencia de calor se caliente e ingrese por este orificio a la cámara de secado. No deja de ser pasivo, ¿sí? Es un deshidratador pasivo. Acuérdense, llamamos pasivo o activo, depende de cómo se produce la corriente de aire dentro de mi sistema. En este caso, bueno,
puedo tener aquí un ventilador a la entrada o a la salida, ¿sí? Bueno, si yo pongo una chimenea tampoco es un deshidratador activo, excepto que en la chimenea tenga un elemento, sí, que me permita el manejo del aire de salida. Entonces, si yo exijo, ¿no es cierto?, de un conducto exijo el flujo de aire, lo que está abajo sí va a ir ingresando, va a ir, digamos, exigiendo entrada de aire. Deshidratador directo, claro. Este ya, fíjense, directo, ¿por qué? Porque yo directamente estoy utilizando el aire caliente, ¿sí? El aire caliente que lo caliento directamente de una fuente, em, perdón, en este caso, por ejemplo, yo tengo la superficie de los elementos en contacto directo con la radiación solar, ¿sí? Aquí lo que hago es que el aire, perdón, la radiación pegue directamente, ¿sí? Y esa onda, esa que viene, esa pequeña onda que viene, va a incidir directamente sobre el contenido de agua de mi elemento, ¿sí? Entonces, no solamente si yo, por ejemplo, le pongo una cámara cerrada, no solamente voy a provocar que se caliente el aire dentro de esa cámara y sea por convección, sino que también sea por radiación directa. ¿Sí? Estoy aprovechando la energía radiante. ¿Sí? Esa energía radiante, y después si yo cierro la cámara de secado, se va esa energía radiante también que ya se transfiere en otro nivel de onda, ya se transforma en calor adentro de esa cámara, voy a tener por convección. Entonces, en la desadaptación directa aprovecho directamente la radiación solar. Lo que hacemos nosotros, como les expliqué anteriormente en los ejemplos anteriores, en esto estoy haciendo deshidratación indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo caliento el aire, ¿sí? Y ese aire caliente es el que hago que realice la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, como les dije, puedo calentarlo con una resistencia eléctrica, un fueguito, con la radiación solar, caliento el aire, ¿sí? Y puedo hacerlo mixto, ¿sí? Esa cámara que yo les dije que puede ser perfectamente cerrada, puede tener una cara transparente, y hago que parte de esa radiación, ¿sí? La que no pega en la cámara de colección de aire caliente, parte de esa radiación también llegue a mi alimento, ¿sí? Entonces, esa parte ese alimento no solamente va a estar, eh, va a recibir, digamos, transferencia de calor por convección del aire caliente que está dentro de esa cámara, sino que también por radiación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo puedo combinar distintas fuentes de calor, distintas formas de transferencia para poder tener un mejor resultado. Ya vamos a ver que eso depende mucho del diseño de las cámaras de secado. Por ejemplo, en los lugares donde hace más frío, es bueno tener un deshidratador mixto porque tengo una gran superficie de colección de aire caliente, la parte de radiación, la parte de colección de aire también, por radiación solar. Entonces aprovecho al máximo la radiación disponible. Y acá está, bueno, a ver, al de atrás no se ve, pero bueno, aquí fíjense, esto que está, que son pequeñas bandejitas, fíjense que el fondo tiene negro. ¿Por qué? Porque eso facilita la absorción de calor, ¿sí? Entonces, este elemento absorbe calor y después lo irradia en forma de más calor, ¿sí? Perdón, absorbe radiación solar y la transfiere en forma de calor. Eso es la transformación de la onda corta de la radiación en onda larga, que es la que transmitimos la mayoría de los seres vivos y todas las cosas que nos rodean, también la madera, el metal, ¿sí? Transfiere, somos todos irradiadores de calor, ¿sí? Nada más que en onda larga distinta a la radiación solar. En este caso, fíjense, es un deshidratador directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una superficie de colección de radiación pasiva, ¿sí? Que solamente yo lo hago por
radiación, ¿sí? Digamos, la principal es por radiación. Si bien adentro también se calienta aire, también se produce una convección que me va a ayudar, pero principalmente este tipo de secador es un deshidratador directo. Este es un indirecto. No, este es un mixto. ¿Sí? Bueno, a ver, si esta tapa fuese transparente, y yo supongo que debe ser transparente, ¿por qué? Porque tiene la misma inclinación, ¿sí? Si esta transparente, estamos en el caso de un mixto, ¿sí? Y esta parte es la que me dice que es indirecto. ¿Por qué? Porque yo caliento el aire en una forma de, digamos, aprovechamiento de esa radiación. Caliento el aire que después lo meto adentro de la cámara de secado, ¿sí? Entonces es indirecta. Pero si esto es transparente, es mixto, porque perdón, aprovechando la indirecta y la directa, ¿sí? Lo que pasa acá. Bueno, y este, por ejemplo, es lo que yo les comentaba, ¿sí? Fíjense, en entrada el aire frío, se calienta, esto que tiene que estar también transparente, aproveche la radiación solar, y además tengo, ¿sí?, un elemento que me permite a mí, sin que tenga ningún forzador acá, sin ningún ventilador, yo puedo aprovechar este elemento ¿para qué? Para que manejar el caudal de aire. ¿Sí? Acá yo puedo tener una boca que, un elemento que es una especie de llave que abra o cierre el caudal de salida. Entonces me permite a mí que, por ejemplo, en temperatura fría, el aire caliente permanezca mucho más tiempo acá, ¿sí? No tiene que estar mucho tiempo tampoco, porque si no llegamos a niveles de condensación. Si la temperatura afuera es muy fría o, digamos, es fría, pero no tanto como para que el aire caliente de adentro le permita la condensación respecto de la superficie fría que puede estar al costado, ya, digamos, tengo problemitas con el agua que está dentro. Sí, ya me va a requerir un nivel de energía mucho mayor. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esta salida, este elemento me puede permitir a mí manejar la salida de aire para imprimirle velocidad al aire que circula por adentro, al aire caliente que circula por adentro. Bueno, este es obviamente puramente por radiación solar, ¿sí? Fíjense, lo que pasa cuando yo pongo una bandeja directamente expuesta al sol, ¿sí? Y tienen que tener también en cuenta, digamos, que muchas veces los productos es bueno que hagan esta parte, ¿sí? Porque se acuerdan la curva de secado, la primera partecita, ¿sí? Yo hago que este elemento se caliente, ¿sí? Se caliente a la radiación solar directa, se calienta, entonces provoque, digamos, la primera curva de secado, sobre todo teniendo en cuenta que van a empezar algunos fenómenos, a producirse algunos fenómenos, que esa agua muchas veces no se llega a, digamos, a salir del todo, entonces esa agua puede llegar a, digamos, a ser soltada, ¿sí? E ir contaminando, no, contaminando con el agua esa que tiene, ¿sí? No es que el material tenga algún bichito o algo, sino que pueda ir escurriéndose hacia lo que está más abajo, llenándolo de humedad lo que está abajo, ¿sí? O sea, si yo bien estoy secando lo que está arriba, si tengo varias bandejas, la primera curva de secado, ¿sí? Muchas veces como está saturado ese elemento, va perdiendo agua por gravedad, ¿sí? Esa agua va a ir cayendo sobre los otros alimentos, provocando que el secado sea más largo, ¿sí? Entonces, está bueno que yo, por ejemplo, haga un pretratamiento, ¿sí? de calor, digamos, o directamente lo dejo acá a intemperie durante el tiempo que lleve el producto en terminar de evaporar toda el agua. Bueno, acá un poquito más de lo que les comentaba, sí, otro ejemplo, fíjense, todo esto debería ser transparente, o aparentemente transparente. Aire frío, seco, ¿sí? Aquí
aire caliente, seco, aire caliente, húmedo. ¿Sí? Entonces, acá se puede ver mejor. La radiación de onda corta, ¿sí? Acá simula de las onditas, las ondas cortas de la radiación solar, al ser un gran foco de calor, ¿sí? Irradia en onda corta, ¿para qué? Porque eso permite que viaje más rápido. Una vez que ingresa a esta superficie, ya esta misma superficie, ¿sí? Esta que es transparente, que puede ser vidrio, que puede ser policarbonato, que puede ser polietileno, ya esta superficie absorbe una parte, ¿sí? Y le irradia hacia afuera y hacia adentro. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, hablando de pérdida, sí, ya tengo una pérdida. Una vez que ingresa acá adentro, acá ya no pierdo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta placa, que puede ser, por ejemplo, una placa absorbedora en color negro, me permite a mí absorber parte de esa radiación y transferirla también por radiación en onda larga, pero ya es calor, ¿sí? Entonces, al ser calor, el aire que ingresa por ahí lo absorbe, ¿sí? Y lo lleva para el colector solar, para el colector, perdón, para la cámara de secado. Bueno, vamos un poquito más rápido porque si no. Bueno, nuevamente acá, fíjense que esto ya es una fuente indirecta, perdón, a ver cómo lo habíamos puesto nosotros. Activo, ahí está. Esto ya es un sistema activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la fuente de calor con un quemador. Un quemador, póngale un hogar donde yo quemo leña, ¿sí? Disculpen, tenemos muchos problemas muy serios con internet acá. Ayer también en medio de la mitad de la clase me desconecté y me tuve que conectar a mi celular nuevamente acá. Tengo mi modem ahí acá enfrente en rojo pleno. Bueno, eh, a ver, me tienen que permitir por favor la posibilidad de compartir pantalla de presentación. Alguien que esté en Incotedes. El anfitrión está por ahí. No sé quién será el anfitrión. Alguien en la fundación, por favor. Ah, ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, vamos a poner aquí esto, si los puedo ver, si me hacen alguna consulta. Gracias. Bueno, estábamos en esta parte de un deshidratador activo. ¿Sí? En este caso, fíjense, como les decía, tenemos una fuente generadora de calor de otro tipo. ¿Sí? Yo acá tengo que tener cuidado la fuente porque lo puedo hacer también en forma indirecta. ¿Sí? Es decir, generar calor y hacer circular un serpentín con aire, ¿sí? Que se va a calentar con ese calor, pero no va a tener contacto directo con la fuente de calor. ¿Sí? Lo que pasa, por ejemplo, cuando uso biomasa o cuando quemo leña. ¿Sí? Entonces, alrededor de esa fuente de calor lo que voy a hacer es hacer un serpentín, por ejemplo, ¿sí? Para hacer circular a través de ese serpentín el aire. Entonces la transferencia de calor va a ser distinta y es ese aire caliente y limpio el que voy a hacer pasar a través de los alimentos. ¿Sí? Pero supongamos que esta es una fuente de calor limpia, entonces para que se produzca, digamos, más, de forma más rápida, ese flujo de calor, lo voy a ayudar con el ventilador, que es el que va a dirigir todo ese aire caliente a la cámara de secado. Ojo que si yo hago calentar aire sin ventilador también puede ser, ¿sí? Porque una vez que caliento el aire caliente es el que genera ese efecto de circulación, ¿sí? Así que
Ojo con eso. Bueno, volviendo a nuestro secador solar, fíjense acá tenemos nuevamente, ustedes obviamente cuando ven esto, tienen que tener en cuenta que si por ejemplo tengo esta superficie aquí, esta superficie cómo debería ser para obtener el calor. Debería ser transparente, ¿sí? Y la superficie de abajo debería ser rígida y de alguna forma pintada de negro. Yo puedo disponer otros elementos aquí internos que también sería conveniente que estén pintados de negro para favorecer la absorción de calor y ¿cómo se llama? Provocar el calentamiento de aire de forma más efectiva. Una vez que ese aire ingresa, ¿sí? Ingresa para la cámara de secado, esta cámara de secado, si yo sé que yo me puedo imaginar esto bien cerradito, entonces un generador indirecto, es un deshidratador indirecto. Ahora, si veo que tiene esta inclinación, obviamente es para aprovechar la radiación solar, entonces sería transparente. Entonces voy a tener un deshidratador mixto. Entonces ustedes como para ir imaginándose las alternativas que pueden tener. Nuevamente la imagen que habíamos tenido antes, fíjense cómo va a estar dispuesto esto en general. Puede ser usado cuando está de esta forma, ¿sí? Puede ser usado en varias bandejas y lo podemos utilizar para varios elementos. Obviamente que tengo que ir manejando, ¿sí? Acuérdense que la parte de mayor calor va a estar acá abajo, ¿sí? Entonces puedo ir subiendo las charolas, subiendo las bandejas para que facilite, digamos, el tiempo de cada uno de esos elementos y vaya variando. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, los tengo estáticos, la mayor cantidad de calor acá va a hacer que estos elementos, llegado un momento, absorban mucha temperatura y ya no pierdan calor, sino que se cocinen, ¿sí? Se van a cocinar. Y eso es lo que yo no quiero. Y los elementos de acá arriba van a sufrir, digamos. ¿Por qué? Porque la ganancia de calor va a ser mucho más lenta, entonces vamos a tener más tiempo esos alimentos ahí. ¿Sí? Entonces tengo que tener un relativo movimiento entre las bandejas de abajo y ir subiéndolas para que aprovechen los distintos niveles de calor para que se realice, digamos, esa pérdida de calor de agua más efectiva. Nuevamente acá, fíjense, lo puedo hacer, ya habíamos visto, creo, algunos ejemplos, ¿sí? Más, esto fíjense, está la colección de aire, el ingreso de aire frío, la parte de colección de calor, con una superficie negra, el ingreso del aire caliente, ¿sí? A la región de secador, la puerta para el manejo de las bandejas y el egreso del aire caliente y húmedo. ¿Sí? Fíjense que esta tapita que está hacia el otro lado está, digamos, favoreciendo la circulación del aire. ¿Sí? Entonces tengo, digamos, un deshidratador pasivo, ¿sí? Muy óptimo. Este orificio de acá, si yo puedo hacer un sistema para manejar el ingreso de aire caliente, estaría aún mejor, ¿sí? Porque yo puedo manejar el caudal de aire que permanece acá adentro. Bueno, esto es un deshidratador solar que se ofrece a la venta. Sí, fíjense que es casi todo metálico. Esto no llego a ver si es metálico, si es transparente, es un deshidratador mixto, si tengo el área de colección, el ingreso de aire caliente. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos que tener en cuenta que el ingreso, como el aire va a estar en contacto con los alimentos, tenemos que tener cuidado en qué tipo de aire lo hago ingresar acá. Entonces aquí siempre tiene una serie de filtros, ¿sí? Para que el aire, o sea, el aire del lugar donde estoy, queden todas las impurezas pegadas en ese filtro que obviamente tengo que hacer el mantenimiento y cambiarlo cada tanto, ¿sí? Para que el aire caliente que esté acá tenga la menor cantidad de particulado, de contenido de algún elemento que pueda influir en la calidad de mi alimento.
mecanismo de secado. Bueno, acá es un poquito, como yo le decía, acá se puede manejar mucho más, pues se puede ver cómo va a ser, va a tener la característica de turbulencia, ¿sí? Entonces ese aire turbulento, el que está dentro de la cámara, aire caliente, va a ir contactándose con los distintos elementos y rozando la superficie de esos elementos, favoreciendo el contacto por convección del aire caliente y el desprendimiento del agua. En general, vamos a ver que cuando la salida de aire va a ser caliente, ¿no? Obviamente va a ser caliente y va a tener un alto contenido de humedad. ¿Cómo se maneja, digamos, el movimiento de ese aire? Justamente por eso, ¿sí? Eh, si bien el contenido de vapor, ¿qué va a hacer? Que ese aire sea más pesado, ¿sí? Pero digamos que esa presión de vapor que se genera en la superficie, ese gradiente, se llama gradiente porque a medida que el aire por convección haga que se desprenda la molécula de agua, esa molécula de agua se va a desprender más rápido debido al mecanismo este, de movimiento de aire, ¿sí? Entonces vamos a estar favoreciendo también que, que esa pérdida de agua sea mucha más efectiva. Bueno, en relación a las características de los alimentos que yo tengo al final, obviamente que yo no quiero que sea muy diferente el elemento que utiliza el ingreso lleno de agua, saturado, al final, ¿sí? Porque si no, va a perder esas condiciones organolépticas que no va a favorecer el consumo, ¿sí? Un momento. Pero sé que voy a cambiar esas condiciones organolépticas de mi elemento. Sí, van a ser distintas. Obviamente que sé que voy a perder algo en el interín. Una es el agua, ¿sí? El contenido de agua, eso es el objetivo. Pero también voy a estar cambiando algunas condiciones como el color, el olor, ¿sí? El tamaño y sobre todo el sabor. El sabor es distinto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se van a producir unos efectos, este, unos efectos que no van a ser, digamos, tan beneficiosos. Disculpen si se escucha algo de ruido, pero bueno, sigamos. Hay uno de los efectos que va a suceder, que es el pardeamiento enzimático. Eso se debe, o sea, va a cambiar la coloración debido a la oxidación, ¿sí? El contenido de enzimas de cualquier alimento fresco, ¿sí? Al estar expuesto al aire y sobre todo al oxígeno del aire, va a producirse una oxidación. Esa oxidación va a hacer que este, se convierta, o sea, o pierda el color y se forme, digamos, se transforme ese color claro de algunos alimentos en un color más pardo, por eso se llama pardeamiento, ¿sí? Sucede, se vieron cuando ustedes muerden una manzana y la dejan, ¿sí? Que se empieza a formar ese colorcito marrón. Bueno, es justamente porque, ¿qué es lo que tiene la manzana que provoca que esas enzimas no estén en contacto con el aire? Las cáscaras. Las cáscaras tienen menor contenido de enzima, entonces no se puede producir ese apareamiento. Cuando esa cáscara empieza, digamos con el tiempo, empieza a tener algún golpe o por misma vejez, ¿sí? Vamos a ver que esa cáscara va a perder esa resistencia que tiene y parte de la enzima se va a contagiar, digamos, a la cáscara y va a empezar el proceso de oxidación. Y es donde nosotros decimos, esta fruta está podrida. En general no está podrida, ¿sí? Lo que pasa es que justamente empieza a oxidarse y ya el contenido de nutrientes, minerales y demás se van perdiendo en esa parte donde tenemos ese efecto, ¿sí? Entonces vamos a ver que parte de esa
pérdida de coloración se debe justamente a este proceso, y es un proceso químico, ¿sí? que se produce. Como les dije, el proceso de rehidratación, una vez que nosotros secamos, ¿sí? Secamos el alimento, algunos alimentos secados, digamos, permiten la rehidratación, pero parcial, ¿sí? Entonces, no llega a ser, por ejemplo, óptima el contenido de agua, ¿sí? Fíjense, en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, fruta fresca, ¿sí? Con el contenido de agua saturado, pleno, natural. Cuando la tenemos deshidratada ya tiene otro colorcito, ¿sí? Ya toma otro color por la falta de agua y por la oxidación. Y cuando la rehidratamos, ¿sí? Ya no, no va a tener, digamos, las mismas condiciones que si fuese fresca. Parte de ese contenido de agua que se fue, ¿no es cierto? Me convence, digamos, cambia las propiedades de ese alimento. Vamos a ver un flujograma que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro proceso. ¿Sí? Esto ya está más relacionado al proceso de secado. Ya elegí el deshidratador, ya lo construí, ya lo aprendí a manejar, ya conozco un poquito de las curvas de secado y ahora vamos al trabajo propiamente dicho. Cada uno de estos obviamente va a tener un tiempo, depende de, por ejemplo, va a ser distinto en una banana o en una naranja o en una uva, ¿sí? Van a ser distintos tiempos, entonces vamos a tener que tener en cuenta esas condiciones para otorgarle tiempo a este flujo. Bueno, lo primero, tengo que seleccionar la fruta, ¿sí? Hago una selección de la fruta, la tengo que lavar, ¿sí? La tengo que pelar, en el caso de que haga rodajado, si voy a hacerle un tratamiento previo, un escaldado, si una cocina, un cocinado, digamos, un pretratamiento de secado o algún salado, porque hay algunos alimentos que puedo, digamos, sacarle previamente algo de contenido de agua con sal, ¿sí? Bueno, lo voy a colocar en bandejas, voy a ir recién, empieza el tema del secado, nuestro secador, y después obviamente el enfriamiento y muy necesario el tema de aislarla una vez que la saco del secador. Para enfriarla no tengo que exponerla a la temperatura ambiente o a la atmósfera este, húmeda, ¿sí? Porque nuevamente ese material seco y caliente va a absorber parte de humedad, entonces todo el proceso de secado que hice es en vano. Entonces el enfriamiento tiene que ser en condiciones cuidadas, sin humedad. Y después, bueno, obviamente el empacado rápido. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Fíjense, vamos acá a ser un poquito más detallistas. Seleccionar cuáles son los elementos que voy a someter a este proceso. No puedo tener alimentos en malas condiciones y eso lo descarto. Los lavo previamente antes de hacer cualquier tratamiento, lo tengo que lavar, sacarle cualquier impureza que tenga, así que la puedo sacar con agua. Y nuevamente, una vez que están limpios, ahí ya puedo hacer una segunda selección. Cuando voy a pelarlos, por ejemplo, quitarle todas las partes que estén feas, quitarle las semillas, todos los restos que no necesite yo en el producto final. El cortado, bueno, esto va a ser, depende de qué tipo de proceso yo tenga pensado. ¿Sí? Puedo hacer por ejemplo, como les decía, en tiras, en cubos, en mitades, ¿sí? O sea, en rodajas, los tamaños de esas rodajas. Nuevamente, una vez que la manipulo de esta manera, puedo contaminarle algún residuo, la voy a lavar por segunda vez. Ahí voy a determinar si hago algún tratamiento, si un blanqueado, como dice acá, la voy a someter a un baño con alguna solución o un salado, lo que sea. Y en este momento es el que se hace. Después lo dispongo en las bandejas para llevarlo directamente al secado. Y es ahí donde empieza el proceso de nuestro secador.
el tiempo que lleve, ¿no es cierto? Una vez que termino el secado, hay algunos productos que por estar más expuestos a la temperatura a lo mejor van a sufrir otras condiciones, ¿sí? Entonces no me va a servir a mí como producto seco, ya va a ser o quemado o algunos que no llega la temperatura suficiente para secarlo del todo y van a tener todavía un contenido de humedad. Todo eso lo saco. Lo quemado ya no me sirve. Eso que le falta secado lo puedo volver a poner en el secador. Pero bueno, vamos a ver lo que sigue. Una vez que tengo el producto secado, lo puedo llegar a enfriar, ¿sí? Acuérdense, enfriarlo en condiciones sin humedad. Y después el envasado, que lo puedo hacer con un polietileno, ¿sí? Con elementos de polietileno, cerrado herméticamente para que no le ingrese humedad. Lo puedo tener, si lo puedo hacer al vacío, mejor, pero bueno, no hace falta. Pero sí, acuérdense que lo tengo que, sí o sí, aislarlo de la humedad. Y después almacenarlo, ¿sí? Almacenarlo en un lugar posiblemente sin luz, seco, lejos de insectos, donde pueda controlar, digamos, los elementos sin encimarlos demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos secos, si yo quiero mantener más o menos una linda presentación, no tengo que amontonarlo. ¿Por qué? Porque al estar seco se produce una rotura mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, se puede afear, digamos, el producto. Bueno, proceso de secado, los insumos. Obviamente la fruta a deshidratar, ¿sí? Los insumos necesarios para el tratamiento de lavado y demás. Si le voy a hacer algún pretratamiento con algún tipo de solución, ¿sí? Con ácido cítrico, asórbico, potásico, lo que sea. Tener las normas de bioseguridad siempre, porque acuérdense, nosotros estamos preparando alimentos que alguien va a ingerir, ¿sí? Entonces tienen que ser muy seguros, ¿sí? Tenemos que tener todas las condiciones óptimas para que nuestro alimento sea lo más limpio posible, ¿sí? Entonces, lavar todos los elementos que voy a utilizar. La cámara de secado tiene que tener siempre un mantenimiento. En los lugares donde voy a manipular todos estos lugares en bandejas limpias, agua corriente en condiciones óptimas, usar guantes, barbijos, todos esos elementos que me permiten darle una mayor seguridad a bioseguridad en relación a los cuidados de higiene que voy a tener durante el tratamiento del alimento, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Yo estoy preparando un alimento para que alguien lo ingiera. Bueno, vamos a ver en cuanto al tiempo de secado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un montón de factores. El tipo de producto principalmente, el contenido de agua que tiene ese producto, el tamaño de los trozos que voy a utilizar, como yo les dije, pueden ser mitades, pero ahí ya voy a tener que tener más tiempo. Pueden ser en tiras, en cubos, menos tiempo. La temperatura del aire, sobre todo la temperatura del aire exterior, ¿sí? Que voy a ir calentando. Si necesidad de aire frío, voy a necesitar más tiempo en la cámara de calentamiento de aire. Entonces voy a insumir más tiempo para ese paso. Obviamente entonces voy a tener más tiempo para el secado, ¿sí? Porque a mayor tiempo necesito calentar el aire, mayor tiempo va a estar el elemento en la cámara de secado. Y la velocidad de aire justamente va a depender de esto, de cuánto aire caliente tengo disponible. Si tengo mucho aire caliente, entonces la velocidad de aire la puedo minimizar, pero también tengo que tener en cuenta que este, sea a mayor aire caliente, ¿sí? Si yo ingreso a una velocidad muy chiquita, me puede producir que el alimento aumente su temperatura hasta niveles inseguros y ya lo cocine y no lo seque, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, obviamente que eso me va a dar la práctica, ¿sí? La práctica del uso de ese secador. Pero bueno,
eh, es digamos, son factores que yo puedo ir manejando. El correcto secado del producto. Bueno, acá estamos en algo muy importante. La determinación de los niveles de humedad, cuánto lo que yo quiero sacarle, qué temperatura tope puedo manejar dentro de esa cámara de aire, depende del alimento, el rendimiento que voy a obtener, ¿sí? Todo esto se calcula, ya vamos a ver cómo. Y bueno, y saber que yo puedo hacer una muestra previa, ¿sí? Para ir conociendo todo esto, yo debería hacer un muestreo, ¿sí? E ir viendo qué elementos puedo utilizar para secar, si son de hojas, si son algún elemento que puedo rebanar, ¿sí? El tamaño de esa rebanada. Entonces todo eso me va a ir condicionando el correcto secado del producto. Entonces, ¿cómo voy a ir calculando esto? Bueno, la humedad del producto fresco. La humedad del producto fresco la voy a tener. Hay algo que me pase acá. Acá está. Para calcular, digamos, todo esto, lo que tengo que hacer es ir usando un horno, ¿sí? Para obtener, esto también es, yo le había aplicado la clase anterior, para tener idea de la curva de secado, ¿sí? Voy a tener el elemento en una bandeja que voy a someter a un horno y la voy a ir, o sea, en determinados periodos de tiempo, voy a ir sacando el horno y voy a ir pesando, ¿sí? A un horno constante, con una temperatura determinada, lo voy a ir pesando, todos esos datos son importantes, ¿sí? Voy a de nuevo meter el horno si hay diferencia entre los pesos. Nuevamente voy a sacar y a medida que yo vaya haciendo esta operación, va a llegar un momento en que el producto va a tener un peso constante, es decir, va a haber un momento en que yo voy a sacar el producto y va a pesar lo mismo que en el pesado anterior. Lo vuelvo a meter, lo dejo nuevamente un periodo de tiempo, lo saco y voy a ver que nuevamente va a tener el mismo peso que el anterior. Entonces quiere decir que ahí ya llegué al máximo nivel de secado del producto. Entonces todo eso lo voy a tener, digamos, ¿para qué? Para calcular cuánto es la humedad fresca, cuánto es la humedad de secado, ¿sí? Cuánto es el peso del material fresco, cuánto es el peso del material seco. Obviamente que el peso del material fresco lo voy a hacer previo, ¿sí? Al inicio. La humedad del material fresco la voy a obtener en relación al peso del material seco haciendo este cálculo, ¿sí? El peso del fresco menos el peso del seco sobre el peso del fresco, ¿sí? Eso por ciento me va a dar en porcentaje la humedad fresca. El rendimiento, ¿sí? Me va a indicar, esto tiene, digamos, en relación al, digamos, a cuán efectivo es mi proceso, ¿sí? Este calculito. Y el producto el peso del producto seco, sí lo puedo obtener. O sea, debo tener un parámetro para saber cuándo mi producto está seco. ¿Y cómo lo voy a obtener? Multiplicando este rendimiento por el peso del material fresco. Entonces, cuando yo ingrese nuevamente ese mismo elemento, bueno, no el mismo, sino un material similar al que estuve haciendo el, ¿cómo se llama? El, este proceso que obtuve antes, ¿sí? El estudio previo, ahí está, no me salía, el estudio previo, supóngase que yo lo hice con remolacha cortada, ¿sí? Remolacha rebanada de 0,5 centímetros. Obtengo toda esta información, entonces ahora sí voy a hacer, para saber cuándo ya tengo mi material seco, lo que voy a hacer es poner en bandeja, ¿sí? la remolacha en las mismas condiciones Con lo que me y prestan a los ponerlo en mi pibes puedo secador pagar solar. internet. Así que Previamente lo voy a déjame hacer, ver lo un voy a pesar, laburo ¿sí? y Voy a déjame pesar empezar esa a estudiar. bandeja para ver Tener un cuánto préstamo cuando lo este, necesitas es... es mi peso fresco, que es
este dato, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, si yo voy a manejar esa bandeja, la voy a tener controlada, digamos, voy a saber cuál es, la voy moviendo dentro de mi secador y la voy pesando también, ¿sí? A medida que voy moviendo, cuando saco, la peso, si el peso sigue bajando, entonces la vuelvo a meter en otra posición y así la voy a ir manejando hasta que en los 3 últimos secados mantenga el peso constante, ¿sí? Eso va a ser el peso seco, ¿sí? Entonces, yo sé que con esos 3 pesos, si son constantes, ya el material perdió todo el agua que tenía, ¿sí? Que ya no puedo perder más. Entonces, ahí voy a hacer mi cálculo de rendimiento y voy a saber que si ese peso seco que yo tengo al final de mi proceso es similar al que puedo calcular con estas dos formulitas, ¿sí? Con esta Porque me formulita prestan sobre a todo, X, puedo pagar internet. calculando el rendimiento y el peso seco, si son similares, Nunca me entonces pasa quiere nada. decir que mi proceso está, digamos, optimizado, ¿sí? Entonces, si puedo asimilar lo teórico con lo práctico, entonces quiere decir que el proceso que yo estoy manejando está bueno, ¿sí? Entonces voy a obtener material de calidad. Silvana, ¿cómo dijiste que la contraseña? Sombrero, decime que sí. No, es ¿Alguien está incorrecta, hablando? es ¿Alguien me quiere hacer una incorrecta, pero consulta? buena onda, vamos arriba. Estoy escuchando, bueno. Si alguien quiere, Por me favor, avisa mantengan sus lugares. y yo paro de charlar, de hablar. Porque esto Por sigue ejemplo, bueno, hasta las 2 de la un tarde. ejemplo de aplicación, ¿sí? No está Por todo ejemplo, la dicho. humedad fresca de un elemento del Gracias. 95%. Esto lo puedo sacar por tabla también, ¿sí? La humedad la puedo sacar por tabla. La humedad recomendable es del 8%. Entonces, voy a iniciar con una cantidad determinada de tomate, por ejemplo, 450 gramos, que va a ser el peso del producto fresco. Cuando calcule el rendimiento, ¿sí? con esta formulita, ¿sí? Cuando calcule, perdón, esta formulita y esta formulita, ¿sí? Ya voy a tener, digamos, cuánto va a ser el rendimiento. Si calculo, digamos, con la formulita anterior, yo calculo que el peso al final del proceso seco ya debería ser 24,5, ¿sí? Entonces yo voy a ir manejando el, las bandejas y con ese alimento, y cuando tenga cercano a 24,5 el peso, una determinada bandeja que pesó 450 gramos al inicio, este, al final voy a tener, digamos, 24,5, quiere decir que ya se perdió toda el agua. Sí, puede ser que mi vecino acá, se escuche el ruido de mi vecino que se le ocurrió hoy cortar el pasto. Les pido disculpas. Pero yo también estoy escuchando, debe ser otro, otra persona que tiene el micrófono abierto. Bueno, eso ya no, yo no tengo música. Bueno, como les decía, todos estos datos también los puedo sacar de tabla, ¿sí? Están todos ya tabulados, depende de, a ver si puedo silenciar los micrófonos. El, a ver si está alguien de Incotedes, si me hace el favor de silenciar los micrófonos. Ah, no sé si lo silencié ahí. Si ustedes siguen escuchando el ruido, me avisan. Yo no soy muy amigable con el Zoom, pero bueno, como les decía, toda esta información acerca de los contenidos de humedad, de las temperaturas máximas que podemos someter a un alimento, los contenidos óptimos de pérdida de agua también, o sea, como el contenido de humedad de un producto seco, sí, también lo puedo obtener de tabla, o sea, toda esta información se puede obtener, digamos, de, de gente que publicó, ¿sí? Toda esta información, así que la podemos tener disponible. Bueno, a ver, contenido de agua, bueno, justamente está en la relativa al contenido de agua de los alimentos, son distintas. Hay algunos alimentos que contienen un poquito más, otros un poquito menos. Entonces van a ser
No, eso no quiere decir que sea más fácil o más difícil. ¿Sí? El contenido de agua lo único que me va a indicar es cuánto dura el proceso. ¿Sí? Porque si yo aprendo a manejar mi secador, puedo poner con cualquier producto y sabiendo el contenido de agua inicial y el contenido de agua que quiero llegar, puedo manejar los tiempos. ¿Sí? O sea, esto es indistinto. Bueno, el secado industrial, en general, esto como información adicional, fíjense que vamos a tener una parte donde se seca, tenemos el aire que va a ir calentando, ¿sí? La fuente de calor, ¿sí? Una fuente de calor adicional que está, digamos, pegada a que lo conduce, digamos, por conducción, ¿sí? Va a calentar esta chapa intermedia. Y este elemento puede ser, por ejemplo, un serpentín, ¿sí? Donde va a circular aire que se va a ir calentando con el aire que me indica que me brinda esta fuente de calor. ¿Y por qué está separado? Justamente porque seguramente esta fuente de calor emite algunas partículas que pueden contaminar mi alimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calentar indirectamente, ¿sí? Otro aire controlado, otro aire con un contenido menor de particulado que no, digamos, contamine mi alimento. Entonces, ese aire caliente que yo lo obtengo acá, lo voy a conducir, ¿sí? Con un ventilador, en este caso, lo voy a forzar, es una conducción forzada, a la cámara de secado. ¿Sí? Entonces, esa cámara de secado va a recibir ese aire caliente calentado por una fuente de calor extra que no es el sol, pero sí puede ser a partir, por ejemplo, de fuentes renovables. ¿Sí? Entonces, ahí estoy usando nuevamente un recurso verde que, nuevamente también para generar energía, para que gire este ventilador, también lo puedo estar haciendo, ¿sí? En forma de, con el empleo de energía renovable. En cambio, bueno, esto es como dice acá, es un proceso continuo. ¿Sí? Yo puedo tener acá constantemente el calor prendido, o sea, la fuente de calor encendida, y voy a hacer circular constantemente aire, y acá puedo sacar las bandejas e ir cambiándolas oportunamente. Y bueno, depende de las condiciones de aire que hay dentro, obviamente que todo eso se maneja, como les dije, a través de de sensores, ¿sí? Yo puedo, a partir de la información de esos sensores, de la temperatura del aire y contenido de humedad que tienen acá, puedo manejar la velocidad de ingreso del aire, ¿sí? Haciendo que este ventilador maneje el caudal de ingreso y la salida de aire, ¿sí? Permitiendo que esto se abra con electroválvulas, ¿sí? Para que permitan una mayor o menor salida de aire. Entonces todo esto puede estar perfectamente industrializado, automatizado, ¿sí? Para que tenga una menor cantidad de trabajo las personas. Bueno, nuevamente vemos todo lo contrario, ¿sí? Desde el calentador de aire industrial, secado industrial, hasta el secado al aire libre, que también usa una fuente renovable, así que es el sol. Así que en este secado, ¿se acuerdan que yo la vez anterior le había dicho que, bueno, al estar al aire y al estar mucho tiempo al aire libre, gana y pierde humedad constantemente y puede estar susceptible al contacto con roedores, con bichos, con pájaros? ¿Sí? Entonces, digamos que la bioseguridad aquí es muy pobre. Bueno, como les decía, ¿se acuerdan la cubita de secado? Sí, tenemos las tres etapas nuevamente. La etapa inicial, donde el producto se está calentando, ¿sí? Absorbe calor para poder provocar ese desprendimiento del agua. Después ya se produce una velocidad constante de pérdida de calor, ¿sí? Y el último periodo, que es el más dificultoso, donde la humedad higroscópica, que es un poquito más difícil, ¿sí? Necesita un poco más tiempo, ¿sí? Entonces, al ser más complicada, más compleja, tenemos que darle un poquito más de tiempo. Curva de secado. Pimiento rojo a diferentes temperaturas, manejando las temperaturas dentro de la cámara de secado. Sí, fíjense,
a 50 grados, ¿sí? La pérdida de humedad es esta, y los distintos valores que voy a ir obteniendo. Esto se hace con el peso, ¿eh? Lo voy pesando, ¿sí? Voy sacando, pesando, lo voy a introducir hasta que yo sé que tengo el material seco cuando los 3 últimos pesos son constantes. Por ejemplo, a 60 grados, a 70 grados y a 80 grados. Fíjense que lo único que logro acá es aumentar la velocidad de pérdida de agua, ¿sí? Pero tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque el pimiento rojo, hay algunas variedades que necesitan estar a 80 grados y otras variedades que no pueden superar los 50 o los 60, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Esto también, fíjense, es una curva de secado y acá se puede ver con mayor detenimiento la primera parte, ¿sí? La primera parte que es cuando tarda el material en calentarse, ¿sí? El mango a diferentes temperaturas y con diferentes tratamientos, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, no sé qué significará do acá, pero debe tener algún tratamiento, ¿sí? Esto es a 70 grados y con un pretratamiento. A 70 grados el mango crudo, esto sería esta y esta curva, a 60 grados con un pretratamiento y a 60 grados sin tratamiento, así que creo que son estas dos. Bueno, esto es obviamente el estudio previo que le digo que deberían hacer, pero como todo esto ya está publicado, entendiendo un poquito cómo viene el tema de la información acá, cómo podemos llegar a entender la información acá, ya con eso es suficiente. Nuevamente, esto es, fíjense, esto es con con las mallas, ¿sí? Las mallas de las bandejas, ¿sí? Acuérdense que yo tengo que tener un mallado para permitir que el calor vaya circulando de una malla a otra en nivel vertical, de abajo hacia arriba. Entonces fíjense cómo los distintos valores de malla también me van a provocar a mí variabilidad en cuanto al tema del secado, ¿sí? Bueno, como les comentaba, la deshidratación. La deshidratación es por contacto directo con una fuente que le transmite por conducción, ¿sí? Por conducción, el calentamiento, el calor al alimento. Sí, por radiación, bueno, es la parte que nosotros tenemos cuando, como por ejemplo el alimento, el pimiento, expuesto a la radiación solar, es la deshidratación por radiación. Y por congelación, con lo que yo antes decía, por sublimado, ¿sí? La fiolinización, algo así se llamaba, por congelación, ¿sí? Lo que me dijo una de sus compañeras que le pasaba al chuño. Bueno, la deshidratación, ¿sí? Son técnicas, el secado y la deshidratación son técnicas que también, junto con las técnicas de conservación húmeda, ¿sí? Permite tener el alimento disponible por mayor cantidad de tiempo. Sí, esto se hace desde hace muchísimo tiempo, sí, para mantener, digamos, para prolongar, digamos, la disponibilidad de esos alimentos fuera de su etapa de su estacionalidad, ¿sí? Entonces, con el secado vimos que teníamos muchas mejores, mucha mejor calidad de esos alimentos. ¿Qué podemos secar? Bueno, como les dije, cualquier tipo de alimento, siempre y cuando nosotros tengamos la información disponible o la podamos obtener, ¿sí? Por nuestro propio medio. Y lo podemos hacer, como les dije, con tratamiento, sin tratamiento, de distintas formas, ¿sí? Entonces podemos secar casi cualquier cosa, incluso hasta la leche. Fíjense que tenemos leche en polvo, leche deshidratada, ¿sí? Que ya no es secada, es deshidratada, pero es un alimento que lo podemos tener de esa manera. ¿Y cómo podemos secar? Y bueno, claro, estamos viendo, ¿sí? Con distintos niveles. Esto, por ejemplo, es charqui, ¿sí? Es carne de pequeñas lonjitas de carne de cabra, creo que es,
¿sí? Esto lo hicieron con ayuda de gente de la universidad. Fíjense, por ejemplo, este secador que tiene una pequeña chimeneita acá al final, ¿sí? Y sin embargo tiene ya con un elemento, con un extractor eólico. Y este elemento eólico no tiene ventilación forzada, ¿sí? Simplemente se mueve por el aire caliente, ¿sí? Fue muy bonito. Esto lo vimos en funcionamiento cuando estuvimos en INENCO cursando la maestría, ¿sí? Este señor es el dueño de todo esto. Nosotros tuvimos los modelos que fueron haciendo para modelos con dimensiones. Hay millones. En internet podés buscar y tenés un montón, ¿no? Tenés un montón. Después ahí tenés lista de materiales, tenés forma de funcionamiento, pero hay un montón, un montón. Vos ponés secador solar y te aparecen 500.000, ¿sí? Y además ahora que tenemos la inteligencia artificial, lo acotás a la búsqueda y te da con el modelo perfecto, ¿sí? El que vos estás buscando. Así que hay un montón y lo podés encontrar muy fácilmente. Este es el mallado, ¿sí? Fíjense, las bandejas con mallas, este también. Sí, yo te puedo sugerir la página del INENCO. En la página del INENCO podés meterte, te metés en la página del INENCO, ahí hay publicaciones, en la parte de publicaciones, ahí ellos tienen muchos modelos, ¿sí? Que te dan información de todo tipo, y ahí te van a dar desde pequeños secadores de cajón de madera hasta los más grandes, con metálicos, con muchas bandejas. Ahí tenés para hacer dulce, ¿sí? Ahora voy a ver si me conecto y les puedo dar la dirección. Pero bueno, vos ponen así INENCO, y van a la parte de publicaciones, y ahí tienen un montón. Bueno, acá ya les había mostrado antes, ¿sí? Los secadores pasivos. Estos los secadores activos ya en una gran cabina de secado, ¿sí? Esta es la cabina de secado. ¿Se acuerdan que incluso con carritos iban metiéndolo? Esta es la parte de conexión de aire caliente. Esto es aire forzado. Esto, miren, eso que yo les decía de INENCO, tienen información de acá. Esta es la UNSA, ¿sí? Donde está justamente todos los modelos que fueron haciendo todos los alumnos de secadores y deshidratadores, colectores de aire caliente. Bueno, todo lo que yo les dije, la información que recopilaron es de esto, ¿sí? Años y años de experiencia, así que de ahí pueden sacar y con mucha seguridad pueden apoyarse en esa información que no le van a dar. Incluso tienen información de curvas de secado, según la temperatura de ambiente, los tiempos, los pretratamientos, las formas los tiempos asociados con las formas de cortar, ¿sí? Los alimentos, pero no, ahí tienen muchísima información. Bueno, este es el ingeniero cuando estaba visitando. Esto, fíjense, es un quemador, ¿sí? Un quemador con biomasa. Entonces, esta es la cámara de generación de calor. Ese calor, perdón, ingresa el aire frío, perdón, ingresa por esta superficie, se calienta con el aire que se genera acá, y ese aire caliente es el que recién ingresa a la cámara, ¿sí? Fíjense que es distinto, esto es forzado, ¿sí? Así que por eso puede estar acá. Y acá hay un sensor, por eso está tomando ahí, está observando. Curioso, a ver cómo era el sensor. Sí, esto obviamente creo que era para tabaco. Sí, acá bueno, tiene los elementos para el secado de tabaco. No, este no es de tabaco, este es de pimiento. Perdón, entran en carrito las bandejas para secado de pimiento. Eran una instalación muy grande. Bueno, acá nuevamente más información. A ver. Bueno, aquí es cuando estábamos chusmeando. Esta es nuestra corte cuando estábamos haciendo el cursado, ¿sí? Fuimos compañeros con el profesor, con Pablo, así que hicimos este cursado juntos y pudimos llegar a todo a este mundo de todo de lo que es energías renovables en estas instalaciones.
A ver, ¿qué más? Bueno, más de lo mismo, ¿sí? A ver. Bueno, acá es otra fotito más de más lejos, ¿sí? Esto, bueno, estos son Fresnel, estos son cocinas solares, ¿sí? Acá hay muchos, esto es un secador pasivo, bueno, por eso les digo que en este taller se hace magia. Entonces, y teníamos un montón de elementos como para chusmear, calcular, observar, ¿sí? Así que, y toda esa información la pueden tener disponible ustedes. Y bueno, esto fue todo por hoy, gente. 2:73, me pasé. Así que bueno, como ya les comenté, me pueden contactar. No me acuerdo quién era que me había contactado, pero bueno, a ver, en esta página, en esta que dice acá Inenco, sí, Inenco UNSA, ustedes se meten acá, van a la parte de publicaciones y ahí pueden sacar todo el material que quieran, ¿sí? Creo que me habían pedido curva de secado, bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Ahí lo tienen disponible, es una fuente muy, muy segura, ¿sí? Muy recomendable. Bueno, no quiero hacerles perder más tiempo, ya me pasé 3 minutos. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase. Si quedó alguna duda, me contactan. Gracias, Gonzalo. Espero que tengan una muy buena jornada. Y para cualquier consulta además, ya tienen mi correo, si no se lo escribo de nuevo acá. Me pueden contactar, tenemos otra vía de comunicación y me piden todo lo que necesiten. Así que bueno, los dejo. Ya se está enfriando la sopa, así que vamos todos a comer. Eh, bueno, espero que les haya servido.